Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Sexualidad en tu propia voz. Yo soy Ángeles Ortuño y como cada jueves comparto los micrófonos a larga distancia con Juan Carlos Hernández Meijoiro. Querida Angie, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué dice? Pues todavía el confinamiento, que hacemos el programa grabado desde lejos. Y bueno, pues hoy con la noticia, esta semana la noticia del censo. 126 millones de mexicanos y mexicanas dijo que somos, un poquito más. Y de este 52% y un poquito más, mujeres. 48% varones. Entonces es interesante hacer análisis. Cambiaron la edad promedio, hace 10 años eran 22 años, ahora son los 29 años. ¿Qué quiere decir? Que está aumentando las personas de tercera edad y está bajando el número de niños, de jóvenes. Entonces, bueno, está interesante, chequen los datos del censo que el INEGI arrojó ahora del 2020 y bueno, como ustedes saben, se hace cada 10 años, hay un mini censo cada 5, pero este es el censo grande que se va a usar oficialmente para toda la estadística y los datos que van a trabajarse. Así que, pues ahora estamos recién censados. Yo no sé cómo lo hicieron, dicen que fue electrónicamente. Aquí no tocaron. A mí tampoco, digo, no me llegó el clean de mi Y correo o algo. En mi correo electrónico censado, como ponen en la puerta. Pero mira, Juan Carlos, ya con todas estas aplicaciones y plataformas, ¿qué no saben de nosotros? Ya hasta WhatsApp, así que, exacto. Bien, así que... sí, lo decía Pedro Ferriz, que se dedicaba a los extraterrestres, tú no estás para saberlo ni yo para contártelo, pero el papá de Pedro Ferriz de Con, el periodista, se dedicaba a noticias de extraterrestres y siempre terminaba sus programas diciendo, un mundo los vigila. Ahora ya se cumplió. Literalmente. Pues vamos a platicar ahora de una organización que es interesante que sepamos que existió en el siglo XX de mujeres en España. Una organización que se llamó Mujeres Libres y que pues va a tener su impacto que hoy nos va a platicar nuestra querida invitada Laila Sánchez Curi. Bienvenida, querida Laila. Pues muchas gracias, siempre la invitación es muy agradable para mí estar aquí con ustedes, platicando y pues siempre buscando, ¿verdad? Temas novedosos para que la gente vaya conociendo más de la historia de las mujeres, más de esta lucha que es. Bueno, uno va viendo las posibilidades y es inacabable. Sí, afortunadamente, la realidad es más grande que siempre en nuestras teorías, en nuestras investigaciones. Y Laila Sánchez Curi, ¿qué estudios tiene, querida Angie? No, bueno, o sea, ya lo hemos dicho completamente. O sea, Laila ya tendría que ser parte de Radio Educación. Digo, sí lo fue en algún momento, pero ya después de todas las entrevistas que da, ya tendría que ser alguien que trabaja El con inventario ya nosotros. es, al menos de Sex Pro Voz ya es parte del inventario. Claro, Laila es doctora en estudios latinoamericanos, académica de la UNAM y especialista en historia de las mujeres. Y obviamente, bueno, feminista. Laila, querida, pues, ¿qué fue en 1 minuto, 2 minutos esta organización Mujeres Libres? Bueno, es muy importante conocerla porque es una propuesta político-ideológica que se desarrolla en un momento muy complejo para Europa, para el mundo. Hace una propuesta anarquista
anarquista feminista, ¿no? Un poco hemos hablado de algunas mujeres y que incluso algunas de ellas estuvieron ligadas con estas mujeres españolas, pero eso es interesante, ¿no? Irnos a España, ya no nada más al norte de Europa o a los Estados Unidos, sino a ver, las españolas, Claro, qué referencia son para las mujeres del mundo, ¿no? Y entonces claro, las claro. mujeres libres son bien importantes, es una historia bien interesante que por acá no se conoce tanto. Yo creo que eso también es el valor de que lo estemos platicando esta noche en Sex Probos. Sí, por supuesto. Imagínense, entre las dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, aparecen estas mujeres españolas pidiendo derechos décadas antes de que los lograran. Vamos a platicar de estas Mujeres Libres, una organización española de mujeres feministas anarquistas. Estamos en Sexualidad en tu propia voz. Volvemos. ¿Sabías que Mujeres Libres fue una organización de mujeres anarquistas que luchó por la emancipación integral de la mujer? En la década de 1930, durante la Guerra Civil, existió en España Mujeres Libres, una organización femenina radical que agrupaba a más de 20.000 mujeres. Hasta ese entonces, la Confederación Nacional del Trabajo era la central sindical principal orientada por el anarquismo. Sin embargo, con el estallido de la Guerra Civil, las mujeres dentro del sindicato decidieron crear su propia organización. Así surgió Mujeres Libres. Desde sus inicios, siempre se consideraron una organización autónoma, pese a que la mayoría de las mujeres que conformaban la agrupación pertenecían a otras organizaciones del movimiento libertario, como la Confederación Nacional del Trabajo o Juventudes Libertarias. Sin renunciar a sus raíces anarquistas, practicaron un feminismo obrero y se marcaron como objetivo preparar a las mujeres para poder participar en la revolución libertaria. Es decir, querían formar a las mujeres que sufrían tasas de analfabetismo elevadas y atraerlas al movimiento. Las finalidades de la organización eran emancipar a la mujer de la esclavitud a la que estaba sometida, crear un colectivo consciente y responsable que actuara como vanguardia de la revolución y combatir la ignorancia a la que las mujeres estaban subordinadas. Del documental Indomables, una historia de mujeres libres. Bueno, ya escuchamos la primer cápsula histórica y bueno, creo que literalmente ya nos va a decir Laila si estoy bien o estoy mal. El atraer a las mujeres a ese movimiento, obviamente feminista, no es como ahorita, ¿no? De que ya hay grupos y conocemos qué es el feminismo y demás, sino fue empoderarlas principalmente para que supieran leer y escribir, ¿no? O sea, pues les vamos a enseñar y aprovechamos y les platicamos de qué se trata. Bueno, fue uno de los trabajos que se hicieron. En realidad, para entender el surgimiento de este grupo, hay que ubicarnos en el sindicalismo, ¿no? Y bueno, ellas pertenecientes a los grupos anarquistas. Pero para también entender un poco el contexto, tenemos que hablar de la Segunda República, ¿no? En España. ¿En qué fecha surge Mujeres Libres para tener el contexto? Ella surge en el 1934, del 34 al 36 más o menos, ¿no? Duran poco tiempo en realidad, pero pues logran bastantes cosas. La Segunda República, decía yo, es importante conocer esa historia de España, ¿no? Después de la caída de la monarquía de Alfonso XIII, bueno, pues surge esta etapa en España, que es la Segunda República, donde van a gobernar pues diferentes personajes, pero todos relacionados con las izquierdas, ¿no? Las izquierdas en España, y ahí están apoyando a los socialistas, también los anarquistas. ¿Eran llamados los republicanos? Los republicanos, exactamente. Que no eran como los republicanos en Norteamérica ahora.
No, para nada, ¿no? Estos republicanos que tienen que ver más con estas agrupaciones de izquierda, tanto partidos políticos como sindicatos, ¿no? Los sindicatos son muy importantes y bueno, ahí las mujeres van a tener un papel relevante. Entonces, bueno, pues es el origen, ¿no? El asunto de los sindicatos, las luchas obreras, eso va a ser muy importante. Están en el poder después de que cae Alfonso XIII, los republicanos quedan en el poder. En esta época que surge Mujeres Libres, ¿el gobierno es republicano? El gobierno republicano, de hecho ese gobierno dura de 1931 a 1939, ya con digamos, pues pierden, ¿no? La guerra civil contra Franco y se establece la dictadura y es cuando Católica. pues van a tener Católico, que salir, ¿no? Porque Católico. él se alía con otros dictadores católicos. Hitler era católico, Mussolini era católico, y pocas veces se habla de la religión de Hitler, de la religión de Mussolini y la religión de Franco. ¿Por qué? Porque me parece como que querían hacer una dictadura católica, ¿no? Como la Inquisición lo hizo. Hitler fueron totalmente apoyados, ¿no? Por la Iglesia Católica. Eso está documentado en muchos reportajes. Y España está en el lado contrario en estos momentos que surgen Mujeres Libres. Están gobernando los socialistas republicanos españoles, ¿cierto? Cierto, y que tienen, pues, de alguna manera un distanciamiento con ¿no? la Iglesia Católica, pues justamente porque muchas propuestas políticas tratan de separar, ¿verdad? Como dicen por ahí, el César lo que es del César y a la Iglesia lo que es, ¿no? A Dios a lo que es de Dios. Y entonces, pues sí, pues son gobiernos que traen propuestas diferentes y ahí las mujeres, como decía, pues también, ¿no? Forman parte de esos colectivos políticos, ideológicos, en un buen sentido, hablando de la ideología, y que bueno, pues lo vamos a ver justamente en sus propuestas políticas, en sus disertaciones, en sus desencuentros incluso con sus propios compañeros anarquistas. Claro, me imagino. Eso te iba a preguntar, ¿por qué se funda una organización propia, solo, exclusiva, de mujeres, si todas formaban parte de grupos anarquistas? ¿Qué necesidad tenían que en los grupos mixtos los hombres no podían ver esa necesidad? Pues yo te diría, el macho, aunque sea anarquista, macho se queda porque, ¿no? Qué buena hay muchas corrientes también dentro del anarquismo, no es como todos los movimientos, ¿no? Así, si me hablas del feminismo, pues hay muchas posturas dentro del feminismo, ¿no? Tenemos al feminismo liberal, al socialista, al anarquista, al radical. Bueno, en el anarquismo pasa lo mismo y bueno, dentro, digamos, de los filósofos que dan sustento a las ideas anarquistas, hay dos muy importantes que son Proudhon y son Bakunin. Por un lado, Proudhon, ¿no? Pues tiene una idea de lo que es la mujer, ¿no? Y finalmente dice, bueno que participan, pero pues ya algo así como gracias por participar, ahora váyase a su casa y haga, ¿no? Pues esta labor del ser mujer dentro de tu casa y con los roles tradicionales, ¿no? Y por otro lado está Bakunin que dice, no, a las mujeres hay que integrarlas y hay que abrirle los espacios. Y entonces, bueno, pues son algunas de las posturas, posturas y derivas, ¿no? Ajá, sí, y entonces, bueno, pues por eso las mujeres dicen, pues está muy bien la lucha y todo esto, ¿no? Pero no nos van a mandar a nuestra casa, nosotras tenemos que organizarnos, queremos pues tener nuestra propia voz, nuestras propias propuestas, y una de las primeras acciones que hacen estas mujeres libres es abrir un periódico. Antes de esto, querida Laila, ¿cuál era el propósito así en general? Angie mencionó que sacarlas de la ignorancia, capacitarlas. Tú estás mencionando aquí otro aspecto. Así, en general, la revista, ¿no? ¿Cuál era el propósito de Mujeres Libres? Eso, tener una igualdad total junto a sus compañeros, ¿no? Junto a los hombres. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. ¿También la familia lo tocaban? Todo. Yo diría que ellas son la raíz de la famosa frase lo personal es político, porque ellas ya están hablando
¿no? Incluso alguna respuesta que le dan a sus propios compañeros, ¿no? Pues sí, muy, muy bien que nos den el espacio público, muy bien que estemos en la fábrica, pero también compórtense en la casa. También tiene que haber igualdad en la casa. Y entonces, porque ahí es el lugar, decían ellas, donde se debe notar, donde la convivencia debe ser de otra manera para que las mujeres realmente pudieran ser libres. Y entonces nos ibas a hablar de una publicación y yo estaba con la duda dentro de lo que investigué, si primero fue la publicación que se llamó Mujeres Libres o primero fue la organización que hizo la publicación. Pues fueron como muy a la par, ¿ves? Empezaron a organizar, hicieron, ¿no? la revista. Y a partir de ahí empezó a crecer porque ¿cuál es la función que tiene un medio de comunicación claro, la difusión y en este caso la difusión de las ideas? Son muy importantes las revistas feministas, por ejemplo, para difundir las ideas, ¿no? ¿A qué mujeres iba a dirigir esta revista? Porque yo supongo que en los 30s muchas amas de casa eran analfabetas o leían muy básico. Sí, bueno, era principalmente a ellas mismas, ¿no? Estas agrupaciones se distribuía entre las propias mujeres anarquistas, que muchas eran maestras. Fíjense que es bien interesante esa historia. Por ahí hay un documental también dentro de todas estas historias que se han rescatado recientemente, diríamos unos 20 años para acá. Y hay un documental español que se llama Las Maestras, justamente se los recomiendo mucho. Ahí habla de la labor que tuvieron justamente las maestras de primaria, sobre todo, ¿no? En educar de alguna manera diferente a los niños, a las niñas, como tú decías, un poco separar esta escuela religiosa, irse a la escuela más laica, ¿no? Fueron muy importantes. Eran pioneras entonces. Pioneras, ¿no? Y en el caso de la educación de las mujeres, no importaba la edad, era también una tarea primordial, como decía Ángeles, de educarse, acabar con la ignorancia. Sacarlas de la ignorancia, del analfabetismo. Había, bueno, uno no se podría tal vez imaginar, o tal vez ahora mucha gente no se imaginará España en aquellas épocas, pero bueno, era muy rural, no todo era Madrid, ¿no? Es decir, claro. Había lugares donde, así como acá, no había luz eléctrica, no se conocían, ¿no? ¿Tenemos pues muchos adelantos de adelantos. estas mujeres fundadoras de Mujeres Libres? Sí, claro, hay algunas principales, aunque pues un poco, digamos que la filosofía de las mujeres anarquistas no es tanto tener a alguien principal, sino que todas justamente yendo hacia esta idea también un poco horizontal de igualdad, bueno, pues pero sí todas formaban parte, ¿no? Principales. Sí, había unas principales. Fíjate que en la cápsula dice una organización radical y me quedó la idea dando vueltas porque radical viene de radice, en latín raíz. Entonces, ¿es la cápsula correcta en el sentido de que sí crees que ellas se fueron a la raíz de la opresión y de la desigualdad como para desarticularla socialmente? Sí, en el sentido, ¿no? Justamente de una crítica, por ejemplo, al feminismo liberal burgués, ¿no? Que ellos decían, bueno, sí está muy bien lo que proponen, pero no involucran a todas las mujeres porque ese feminismo burgués que intenta insertarse en el sistema capitalista y tener todos los privilegios, y bueno, son mujeres privilegiadas que fueron a la universidad, que tuvieron pues, ciertos accesos. La variable de clase social entre mujeres. Exacto, la clase social que será muy importante y que de hecho tendrán ellas dentro de las feministas que reconocen como pioneras para ellas a Flora Tristán. Flora Tristán, que es una de las pioneras del feminismo, ¿no? En aquella época de Mary Wollstonecraft, todas estas primeras. Pues mira, nos está sugiriendo el nombre de una mujer más para hacer otro programa, porque aquí queremos que ustedes se informen y saben,
el que enseña aprende. Nosotros y nosotras aquí, hablando de tantas mujeres y tantas personas y personajes, hombres, personas trans de la diversidad sexual, etcétera, nos vamos aprendiendo también, pues porque estamos platicando con especialistas. Entonces, pues vamos a hacer un corte, vamos a volver hablando de esta organización española Mujeres Libres con nuestra querida invitada Laila Sánchez Curi. Estamos en Sexualidad en tu propia voz. Volvemos. Te invitamos a participar a través de las redes sociales. Facebook, Sexprovoz Oficial. Instagram, Sexprovoz. Bueno, acaban de escuchar nuestras redes sociales y de verdad nos gusta mucho recibir sus mensajes, sus comentarios. Recuerden que los leemos siempre una semana después de la transmisión, porque bueno, desafortunadamente no podemos estar en vivo, así que pues ustedes escuchan el programa, nos hacen sus comentarios y nosotros los decimos la siguiente semana. Así que agradecemos el comentario de Esperanza Florín que nos dice, buen programa. También Juan Ernesto Guerrero Mancera nos dice, buenas noches, equipo de Sexualidad en tu propia voz. Qué importante es todo lo que comentan. Es cosa de cultura y principio. Es querer aprender a enseñar y hacer lo correcto. Sabemos que es lo correcto. Hay quien no le interesa saber, hay quien sabe y quien sigue aprendiendo. Hay quien no sabe y no tiene oportunidad de aprender. Hay quien sabe y no le interesa enseñar. Gracias por lo que nos brindan. Por salud y vida debemos cuidarnos y respetar, apoyarnos al personal de radioeducación en su requerimiento de mayor presupuesto. Recordemos que el programa al que se refiere este comentario, como todos los que estás leyendo, es sobre Mujer y SIDA que tuvimos con Patricia Ponce Jiménez. Entonces, está hablando de cuidarnos y caminar hacia la vida, precisamente porque nos referíamos a los cuidados que hay que tener para prevenir no solamente el coronavirus, sino el VIH. Así es. Y tal cual también Oscar Chávez nos comenta, en el seminario de Colmex, conducido por Claudia Stern y Patti Ponce, mencionaron algo muy importante. Hay datos que indican que para las chavas es más pesado el estigma de usar condones que el de tener un bebé. Igual lo platicábamos el programa pasado acerca de eso, el tener el poder sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra sexualidad está más estigmatizado justo que el tener un bebé. Y lo hablamos tal cual, pues por el uso del condón para prevenir infecciones de transmisión sexual y obviamente, pues bueno, el VIH-Sida. Sí, así es porque que una mujer asuma su cuerpo, pues la hace más cercana a la puta, insulto, hacia las mujeres libres y la hace más lejana a la abnegada, a la sumisa, lo que el sistema machista patriarcal necesita para que funcione. Gracias, Oscar, por el comentario. Y bueno, además de estos comentarios sobre el programa pasado, también nos escriben en una publicación que hicimos en la página de Sexprovoz Oficial sobre una entrevista a la que le hacen a la escritora española Cristina Fallarás, con respecto a su último libro, El Evangelio según María Magdalena, Ediciones B, 2021, en el que afirma que la Iglesia Católica es la fuente de todo dolor para la mujer y que es una versión patriarcal que ha resultado devastadora para las mujeres. Aquí nos comenta David Rodríguez, estoy totalmente de acuerdo. Pérez Salomón, así es, la religión es la mayor calamidad que ha azotado a la humanidad. Gaby Ledesma, al fin alguien que piensa igual que yo. No hay nada peor que ir a escuela de monjas a aprender a ver la sumisión como una virtud. Eduardo Solórzano. Desde el Antiguo Testamento hace referencia de excluir a la mujer en su periodo es impura. Desde el principio de la historia, Eva es quien seduce a Adán, lo hace pecar y es quien desobedece a Dios. En la Edad Media, en Europa y Estados Unidos, Salem, exterminaron a las mujeres sabias y conectadas con el universo, las famosas brujas. Esa mentalidad obsoleta y estúpida se hereda de generación en generación. Así que, mujeres, es hora de despertar y sacar su verdadera naturaleza del closet.
Fíjate que quien dice que porque mencionan los hebreos a Adán y Eva es principio de la historia, no. Hay muchos libros escritos antes de Adán y Eva. La historia no empezó con los judíos, no empezó con la Biblia. Y además estamos olvidando toda la herencia romana machista que también existió antes de la religión cristiana. Hoy la fuente de opresión a las mujeres puede ser mucho venido de la religión. Pero no olvidemos que la religión de hoy no nació por generación espontánea, sino que heredó el machismo romano. Y mézclenlo con el machismo árabe, del cual traemos también, y el machismo azteca. ¿O qué no, querida Laila Sánchez Curi? Pues sí, fíjate que esto que estás comentando de las mujeres libres, ¿no? Y ponerles todos esos nombres, que son humillantes, que son groseros para nombrar a las mujeres, que pues tratan de alguna manera o tratamos de ser dueñas de nuestras decisiones, de nuestros cuerpos, ¿no? De pensar por nosotras mismas sin tener que seguir reglas, pues siempre hay toda esa categoría, ¿no? Muy peyorativa sobre las mujeres libres y justamente ahorita que estamos hablando de las mujeres libres, así eran catalogadas estas mujeres españolas por el régimen franquista. Todas eran prostitutas, todas eran putas, todas porque pedían cosas que eran contra natura, ¿no? Hablando ya de la agenda, por ejemplo, que ellas manejaban. Ellas eran abolicionistas de alguna manera, porque estaban contra la prostitución y parte, ¿no? Hablábamos de la educación de las mujeres y toda esta labor que ellas hicieron, de darle clases a sus propias compañeras, a las que se integraban a las organizaciones, que llegaron a ser muchísimas en España, no era una organización, eran varias organizaciones de mujeres y se encontraban, ¿no? En diferentes regiones. España, quien sepa también un poco la historia sabe que está dividida por varias regiones, ¿no? Ya aquí, por ejemplo, desde esas épocas están las cuestiones de la separación de los vascos, de Cataluña, ¿no? De muchas regiones y entonces, bueno, pues se hacen varias organizaciones sindicales de mujeres y de alguna manera confluyen con las mujeres libres, no nada más políticamente, sino ideológicamente, y en este trabajo de educar, ¿no? a las mujeres, pues para que sepan leer y escribir, para que conozcan sus derechos, para que sepan manejar armas, porque también se empezaron a preparar las mujeres para estar en el campo de batalla, ¿no? Esto es impresionante y ahorita tenemos que volver a eso. ¿Algún nombre que nos puedas decir de mujeres participantes o fundadoras de Mujeres Libres en España? Sí, bueno, una de las principales fue Lucía Sánchez Saornil, ha de ser una parienta mía, ¿verdad? Ella, que incluso fue de las más aguerridas que participó en una huelga de telefonistas que fue como muy importante en 1931 allá en España. O sea, fue una huelga parteaguas, digamos, ¿no? Y ella pues estuvo ahí como un poco al frente, escribía en el periódico dentro del sindicato, alzaba la voz, se peleaba con el mero líder, ¿no? Es al que le decía, pues sí, ustedes queriendo hablar de los derechos de las mujeres, pero en su casa se comportan como señores feudales, ¿no? Y entonces, pues hablar y de esas cosas, y por eso ella le decía, no, yo voy a hacer mi propia organización y una organización donde estemos las mujeres, ¿no? Y que no tengamos que depender de los hombres, ¿no? Para que querida Laila, ¿qué impacto crees tú que tuvo en la sociedad, primero, española de ese momento, la organización Mujeres Libres? Pues yo creo que fue bastante porque eran organizaciones con muchas personas, ¿no? Tanto los sindicatos anarquistas como estas organizaciones de mujeres llegaron a tener, muchos miles de personas agremiadas, ¿no? Y juntas y bueno, pues... ¿Habrá impactado también en hombres o solo habrá impactado en mujeres? ¿O los hombres también habrán recibido el mensaje? Pues mira, de seguro, como pasa ahora, ¿no? Hubo seguramente quien no quería aceptarlo y hubo quien pues se sentía comprometido a tratar de transformarse, ¿no? Hay por ahí un escrito, no sé si es una carta, un escrito de Durruti, ¿no? Que es uno de los anarquistas españoles más conocidos, donde dice, ¿no?
O sea, qué mal aquel hombre que critica a ese hombre que pues la mujer sale a trabajar y él pues a lo mejor desempleado o por alguna circunstancia se queda a su casa a lavar trastes, a cuidar a los hijos, a bañarlos, ¿no? Y entonces pues ahí te está hablando de que pues sí, seguramente que había estos diálogos y que algunos, como él, pues sí entendieron, ¿verdad? Que debía haber esa igualdad y que lavar trastes no pasaba nada o cuidar a los hijos mientras la mujer que sí tenía trabajo salía a trabajar, ¿no? Claro, invertir los roles tradicionales y ella ser la proveedora. Ahora, mencionaste que eran abolicionistas. ¿Cuál fue su trabajo contra la prostitución y cuáles fueron las razones? Bueno, en esta labor educativa, ellas decían y estaban convencidas de que las mujeres que se dedicaban a la prostitución lo que necesitaban era una oportunidad de prepararse para hacer otra cosa. No juzgarlas, no criticarlas, mejor ayudarlas a salir de eso. Y hacían las escuelas y les enseñaban y ya después hasta he leído por ahí en alguna publicación española que retoma esta historia, que se organizaban las propias mujeres que se dedicaban a la prostitución, que ya después empezaban a hacer otras labores y se empezaban a organizar y cerraban ya la puerta del burdel, ¿no? Y también, pues, era como muy señalado todo aquel compañero anarquista que asistía a los burdeles, ¿no? Era así como, tú estás contribuyendo, ¿no? Eso está súper bien, porque creo que es algo que hasta tendríamos que retomar, ¿no? O sea, como ahorita todos esos machos progres, ¿no? Que dicen, sí, claro, estoy con ustedes, pero consumen pornografía, justo también van a buscar a mujeres que trabajan en la prostitución, o sea, justo, ¿no? Como señalarlos de, pues si vas a estar, pues vas a estar completamente, ¿no? Si no estás contribuyendo. Fíjense que creo que tendríamos que separar el tema de las mujeres de estos dos temas. Es decir, porque yo tengo amigos gays con profesión, con dinero, que les encanta prostituirse. Ya no ahorita con la pandemia, pero yo sé hasta en qué punto se paran en Reforma, lo suben hombres o mujeres, y ellos no lo ven como una humillación. Entonces, creo que en un sistema patriarcal que se use a las mujeres para esa satisfacción a cambio de dinero, sí implica un abuso de poder, pero no es en sí el tema de la prostitución, que como que la prostitución en sí misma esté mal, igual que la pornografía. Por ejemplo, si vemos pornografía hetero, en general, machista patriarcal, y la mujer cosificada. Pero, por ejemplo, ahorita ya hay pornografía feminista, ya hay mujeres productoras de pornografía con otro lente. Bueno, ahí yo quiero discernir un poco, porque eso justamente está en la agenda actual. Hablar de este tema de la prostitución, ¿no? Sí. Que implica la esclavitud sexual, que implica que la mujer no tome decisiones por su propio cuerpo, ¿no? Y muchas cosas más que sabemos, por la trata de personas, por muchas situaciones, sí, ¿no? En eso estoy totalmente. Por la cosificación del cuerpo de la mujer, hay como muchos elementos. Pero además, ¿no? Ahorita que hablabas de la pornografía feminista, hay todo un debate. Justamente quienes están argumentando, y creo que con mucha razón, sobre este manejo de los cuerpos en la esclavitud sexual, incluiría la pornografía en general, y entonces se desconoce que exista una pornografía feminista. Y entonces, bueno, es todo un debate, o sea, lo traigo a la mesa y digo, es el debate, ¿cómo ¿verdad? Estaría en la discusión la pornografía gay? Porque ahí no hay mujeres, digamos, cosificadas, sino que sería que solo por ser pornografía cosifica al hombre. Pues no sé, ese es otro tema que hay que discutir. Querida Laila Sánchez Curi, pero estamos hablando de mujeres libres aquí en Sexualidad en tu propia voz. Vamos a un corte y les esperamos. Desde sus inicios, Mujeres Libres reclamaron la importancia de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado, realizando múltiples trabajos y actividades. Con el fin de lograr los objetivos de su organización, Mujeres Libres realizaban múltiples trabajos para la capacitación femenina. Organizaron numerosos cursos que trataban desde la alfabetización de las mujeres
hasta su capacitación profesional en enfermería, puericultura, taquigrafía, mecanografía, comercio, mecánica, electricidad, entre otras. En el ámbito laboral, crearon bolsas de trabajo femenino y colaboraron en la apertura y la gestión de casas de maternidad. Además, promovieron otras iniciativas como el primer anteproyecto de ley del aborto de ámbito estatal o los libertarios de prostitución. Mujeres Libres también rompió con la idea de que el hogar y las relaciones de pareja eran privadas. Proclamaban el amor libre y denunciaban que el modelo tradicional de familia fomenta las desigualdades. Otro de los temas que más destacaron fue la educación infantil. Aseguraban que en las escuelas se adquiere una mentalidad encasillada por los valores burgueses, por lo que era esencial que la educación diese un giro total potenciando una escuela para la libertad. Dentro de la educación, además, reclamaban la necesidad de la educación sexual, planteando temas hasta entonces tabús como los métodos anticonceptivos o el aborto. Del texto Mujeres Libres de España, cuando florecieron las rosas de fuego, de Nelson Méndez. ¿Qué temas, querida Laila Sánchez Curi? ¿Qué temas acabamos de escuchar? Maternidad voluntaria, amor libre, escuelas para la libertad, anticonceptivos, aborto. Estas mujeres, ¿qué les pasaba? Todavía no eran ni mediados del siglo XX. ¿Qué temas, verdad? Muy fuerte, ¿no? Pero pues justamente era como el momento. ¿Se acuerdan que ya hemos platicado de algunas otras mujeres en otros espacios, años 20, 30, que más o menos, ¿no? Y eran pues las mismas demandas, las mismas ideas. Acuérdate de Alejandra Kollontai, que logró hacer algo, ¿no? En la Rusia después de la revolución. Y bueno, pues acá en España estas mujeres traen todas estas propuestas, pues por eso son tachadas, ¿verdad? Por la Iglesia Católica, por los conservadores, de estas mujeres están locas, están mal, como que no quieren ser madres. Ellas incluso en esta educación sexual que están pidiendo, plantean toda una propuesta de política para reducir el número de hijos, ¿no? Que las mujeres conozcan su cuerpo para que sepan, ¿verdad? Que sepan cómo funciona, que sepan cómo decidir cuántos hijos tener. Es que era un escándalo para la época, pero, ¿sabes? Creo que algo que las empoderaba mucho era la posibilidad de tener ingresos. Si estaban en sindicatos, muchas tendrían, aunque sea poco, pero sus ingresos de obrera. Y además, lo que en la Edad Media se prohibió, que las mujeres juntas ni difuntas, las mujeres que se juntaran, aquelarre de brujas, ¿no? Y entonces, aquí hay un aquelarre de brujas que les permite empoderarse unas a otras hasta el autoconocimiento del propio cuerpo, adelantadísimas a su época. Así es, y pensemos que en esa época todavía no se había inventado el anticonceptivo, entonces pues era una propuesta realmente muy vanguardista, ¿no? Y de ahí pues que también su propuesta libertaria de la educación incluyera estos temas para hablarlos desde con los niños, no nada más las personas adultas, ¿no? Sino que pues ir transformando desde la educación, porque esa siempre fue la base, la educación. De hecho, generaron escuelas, estos institutos de mujeres libres, casas de mujeres, que daban educación gratuita a otras mujeres. Y no creas que nada más se hablaba de esto, se daban clases de literatura, de historia, de matemáticas, aritmética, contabilidad, anatomía, se les enseñaba también pues algunas otras habilidades como mecanografía, enfermería, justamente pensando en que hay que educar a las mujeres para que sean autosuficientes en el trabajo. ¿Lograron ¿no? cambios legales en la Constitución española de esa Segunda República? ¿Habrán logrado cambios legales?
¿sabes? Pues iban logrando porque había propuestas, ¿no? El asunto es que después se estalla la guerra civil y todo se viene abajo Sí, y claro. todas y todos tienen que huir, los que pueden huyen del país, otros pues mueren en el campo de batalla y otros pues se resignan, ¿no? A querer dar la lucha al franquismo dentro, pero bueno, pues conocemos esa historia cruda, cruel, que fue muy terrible y pues perseguidísimos, ¿no? Todos estos personajes, estas mujeres, hombres, Ahí se acaba la organización Mujeres Libres. no se acaban porque, bueno, de alguna manera algunas personas que se quedan, ¿no? Algunas mujeres, hombres que se quedan en España y quieren dar la lucha interna, pues siguen con sus organizaciones sindicales. Mujeres Libres se acaba, sí, pero hay mujeres que se quedan y desde los sindicatos siguen trabajando bajo estas propuestas, ¿no? Hasta la Fueron fecha, muchos de perseguidas. esos sindicatos siguen existiendo. Sí, me imagino. ¿Sabemos si algunas de ellas fueron encarceladas, perseguidas, sobre pues las que se quedaron en España? Pues sí, en general, como organizaciones, pues eran perseguidas, pues ya sabes, estos modos que tienen las dictaduras de que abren tu casa y se meten y te sacan, ¿no? O sea, ni van ni Sí. preguntan, desaparecen. Es muy lamentable, pero yo recuerdo hace pocos años, hace que será unos 15, 17 años, que en España pues empezó a haber como unos cambios, ¿verdad? Cuando llegó también la izquierda a gobernar y todo esto, pero de las cosas muy terribles que iban saliendo, que se iba investigando, es que aparecieron, igual que en América Latina y en otros lugares donde hubo dictaduras férreas, perdón, estos, pues lugares donde enterraban, ¿no? Los cuerpos los escondían, Las las fosas fosas, y también, al igual que en Argentina, empezaron a aparecer los niños robados a las madres que se le entregaron a los franquistas, ¿no? Y bueno, pues como cosas muy similares, bien dolorosas. Me recuerdas una película argentina que se llama La Historia Oficial, se la recomiendo mucho. Ahora ya se pueden buscar, bajar de unas nubes, no sé cómo está la cosa, pero La Historia Oficial, película argentina, la vida de un niño secuestrado de padres asesinados por ser comunistas en la dictadura católica de Videla, en Argentina, y cómo ese bebé adoptado, en cuanto la mamá se entera qué les pasó a sus verdaderos padres, pues es la crisis del matrimonio de un oficial argentino y la suerte de ese bebé. La historia oficial no se la pierdan, y me lo recordaste mucho, ¿no? Que esto empieza a suceder y seguro les pasó a estas mujeres libres. ¿Y tú qué calculas el impacto de estas mujeres en la sociedad española posterior e incluso en los movimientos feministas mundiales? Pues imagínate, ¿no? Son una presencia importante, son tan importantes que hasta Emma Goldman, que ya hablamos de ella, que estuvo un tiempo viviendo en España, se relaciona con ella, se escribe en su revista, ¿no? Por cierto, quería decir que a quien le interese leer, han liberado, porque eso también es mucho de los anarquistas, de las anarquistas, el conocimiento se tiene que liberar, tiene que ser, tiene que llegarle a la gente, ¿no? Exacto, y por eso sus escuelas eran gratis para que todo el mundo pudiera ir, y entonces en esa misma filosofía, ustedes pueden buscar en internet la revista Mujeres Libres y se pueden descargar los números, ¿no? Qué Es maravilla. maravilloso, son como 14 números de la revista, van a ver qué hermosa es, porque además la tipografía, las ilustraciones, es realmente un producto muy bello estéticamente y los contenidos son maravillosos. Sí, por supuesto, porque el movimiento Mujeres Libres debió haber dejado impacto generacional en las siguientes mujeres que vieron a sus mamás cambiar, ¿no? Sí, además te voy a decir que recientemente se ha reivindicado mucho a estas mujeres allá en España. De hecho, hubo una gran exposición así gigante de las mujeres anarcosindicalistas hace pocos años, pues para recuperar toda esta historia se ha estado escribiendo, se están reescribiendo libros, ¿no? Porque
como pues todo momento se trató de tapar todo esto, no existía, no se escribió esa historia, simplemente quedaba a lo mejor en estas revistas, en algunos otros escritos, pero no había historiadores, historiadoras que rescataran. Y ahora que hay pues toda una efervescencia y un interés por rescatar historias de mujeres, pues hace pocos años en España se hizo una gran exposición, donde yo incluso vi un video que le preguntaban a las mujeres que asistían y se sentían muy agradecidas porque no conocían esas historias de sus ancestras, ¿no? Sí, qué impresionante, porque me recordaste lo que se dice en Historia de las Mujeres, y se le rebatía a Foucault para empezar, y luego a muchas mujeres foucaultianas, que las historias de mujeres poderosas y sociedades matrilineales antiguas son leyendas. No, lo de mujeres son leyendas. Y no había historiadores hasta que llegaron las historiadoras serias a meterle mano a todo ese material, a decir, a ver, ¿cuáles leyendas? Hay suficiente documentación para generar una historia diferente a la que se nos ha contado. ¿Cómo las debemos recordar? ¿Cuál debe ser su homenaje? Como unas pioneras en todos estos temas. O sea, si tú ves los temas que ellas estaban trabajando, de lo que hablaban, pues es lo que seguimos discutiendo hasta la fecha, ¿no? Y entonces yo creo que un buen ejemplo, deberíamos estudiarlas más, conocer realmente cuáles eran las propuestas y cómo lo implantaron en sus escuelas. Eso debería ser ¿no? una tarea de investigación. Qué enseñaban, cómo lo enseñaban, con sus métodos, ¿no? Yo personalmente he estado leyendo y estudiando por mi cuenta y tomé un pequeño taller sobre pedagogías libertarias anarquistas, y es bien interesante todo lo que te encuentras, otras maneras de enseñar, ¿no? Otras maneras de relacionarte con los y las estudiantes para, pues justamente promover en realidad un conocimiento, pero un conocimiento de la persona en su entorno, ¿no? No que te aprendas de memoria, Claro. en qué año fue la revolución, eso no sirve de nada. Esto, apréndete qué sucedió en la revolución y qué es lo que estás viviendo ahora a partir de que sucedió esa revolución. Entonces, bueno, pues son otros modos, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué más dejaron estas mujeres libres? Pues yo creo que muchas enseñanzas, muchos ejemplos, y que conocerlas justamente nos lleva a ver genealogías femeninas que, aunque estén en otros países, pues también las podemos rescatar por acá, porque también son nuestras ancestras, ¿no? Todas estas mujeres universales son ancestras de todas las mujeres que las que queremos, ¿no? Estar en la lucha por las mujeres, el trabajo por las mujeres, y hasta por las que no, porque pues es para todas, ¿no? Ese trabajo siempre se hace para todas, estén o no estén. Laila, y justo lo que dices, que todos estos temas que ellos tenían en la agenda, pues son los mismos que tenemos las feministas desde ya unos años para acá, o que siempre son los mismos. Aquí ¿Sabes que ahí qué pasó? Perdón que te interrumpa, que justamente pensando, ¿no? En que pues pierden la guerra de alguna manera, gana Franco, la Iglesia Católica vuelve a tomar el poder junto a estos personajes. Igual lo tenemos en América Latina, en muchos otros países, ¿no? Como las diferentes iglesias, porque no solo la católica, hay otras, pues toman de alguna manera el poder y cierran la posibilidad de este tipo de educación, ¿no? Y entonces imponen otra vez, pues, la cuestión religiosa, que pues tradicionalmente se ha opuesto a que las mujeres avancen en estos temas y en estos conocimientos, y pues siempre es regresarlas a la casa, a la cocina, al espacio privado, ¿no? Y donde no debieron haber salido, etcétera. Entonces, creo que eso fue algo que hizo retroceder las luchas, igual que en América Latina, ¿no? O sea, son como estos picos que vemos, ¿no? O sea, vemos justo a las argentinas, ¿no? Con todo y pandemia, obtener un derecho después de tantos años. Y luego vemos a Honduras, que justamente, pues no, o sea, de que justamente estos movimientos, como tú dices, sobre todo en América Latina, pues bueno, son estos picos. Entonces, creo que es una lucha que tenemos desde años. Pero fíjate quién gobierna en cada lugar. Honduras Exacto. Tiene una tradición, no nada más de iglesia, tiene una tradición militar que no, aunque tenga presidentes supuestamente electos democráticamente,
los militares siempre están detrás y los militares pues también son una organización bastante dura con las mujeres. Así es. Pues muchísimas gracias, querida Laila Sánchez Curi, por ilustrarnos sobre este tema de Mujeres Libres, organización anarquista feminista española. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes, siempre es un placer y un gusto y pues me encanta platicar de estos temas. Necesitaríamos 5 horas para seguir platicando. No importa, te nos quedas como invitada. Muchas gracias. Yo soy Juan Carlos Hernández Meijueiro. Y Ángeles Ortuño. Nos escuchamos la próxima semana. Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Agradecemos al público que nos sintonizó y a nuestro equipo de producción: Luis Luna, Edith Rojas, Alejandra Montes de Oca, Óscar Solís, Liliana Rodríguez, Germán Mejía, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.